Ahí está, por ejemplo, la variedad de productos que se pueden llegar a tener, de los cuales muchos de estos requieren sí o sí para llegar a durar un poco más de tiempo, añadirles un tipo de aditivo específico, ya sean productos provenientes de vegetales o productos provenientes de animales. Vamos a requerir probablemente añadir algún tipo de aditivo para que este llegue a durar más o tenga las propiedades que generalmente nos gusta saborear. De los aditivos alimentarios y coadyuvantes vamos a hablar del tema tecnológico el día de hoy. ¿Qué terminología vamos a manejar? Esta, por ejemplo, la del JEFCA, en este caso, la Joint de, que es un comité específico tanto de la FAO como de la OMS. Es el Expert Committee on Food Additives o el comité mixto FAO-OMS de expertos en tema de aditivos alimentarios con este símbolo a nivel mundial, ¿no? Parte de la FAO y la OMS. También vamos a hablar un poco de lo que es GRAS. En este caso, cuando nos referimos a estos términos, quiere decir que es Generally Recognized and Safe, ¿no? Generalmente es conocido como seguro respecto a los aditivos alimentarios. Van a ser clasificados según el GRAS, ¿no? Por ejemplo, los de la FDA. De igual forma vamos a hablar un poco del Códex Alimentarius, que son un conjunto de normas alimentarias a nivel internacional, en ellas nos podemos llegar a basar de forma preliminar. Están adoptadas tanto por la FAO como por la OMS. Y vamos a hablar sobre ingesta diaria admisible más niveles de ingesta segura. Cada tipo de esos alimentos va a tener una característica específica y dosis que podemos llegar a utilizar. Se escucha muy bajo, nos dicen. A ver si pueden aumentarle el volumen al máximo a su receptor, ya que estamos en esta plataforma, ¿no? Meet, usándola. Los cursos son en Zoom, no se preocupen, ahí se escucha de forma nítida. Vamos a llegar a observar las clases funcionales de aditivos y coadyuvantes que existen, una evaluación de la seguridad del uso de aditivos alimentarios, parte de lo que regula la JEFA, en este caso el Comité de Expertos, la FAO y la OMS, la CCFA, el Comité de Códex sobre Aditivos Alimentarios, legislación general y legislación que podemos tomar como referencial. Corresponde, por ejemplo, a los organismos a nivel nacional, sea cual sea el país en el cual nos vamos a encontrar, el regular, controlar y supervisar a nivel nacional los alimentos en general, ya sean estos insumos, embalajes o envases y aditivos alimentarios. Por ejemplo, un ejemplo es el que tiene la Unión Europea, ¿no? Es decir, Europa, la EFSA, ¿no? La European Food Safety Authority. De igual forma, este organismo nacional debería establecer límites de contaminantes orgánicos, residuos de pesticidas y residuos de medicamentos veterinarios analizables. De la parte de los aditivos, este organismo sectorial competente a nivel nacional, sea en Bolivia, Brasil, Chile, Perú y demás, debería llegar a elaborar reglamentos, normas, estándares y procedimientos para aditivos, lo propio para los envases que van a estar en contacto con los alimentos, contaminantes y residuos de medicamentos veterinarios. Asimismo, estas regulaciones deberían ser conciliadas a nivel nacional e internacional en normativa base que mencionábamos, Codex Alimentarios y Mercosur.
Cada de los aditivos alimentarios es un ingrediente añadido, pero de forma intencional. Eso hay que entenderlo cuando hablamos sobre aditivos alimentarios. Ingrediente añadido de forma intencional a los alimentos no necesariamente puede llegar a tener finalidad nutritiva. No necesariamente. Uno que otro sí lo tiene. Puede llegar a dar aporte al organismo con el objeto de modificar características del alimento, ya sean físicas, la elaboración de dona, por ejemplo, sean químicas, aportan características biológicas, como lo vamos a ver más adelante, fermentos químicos o fermentos naturales que podemos utilizar, o también aportan características sensoriales al alimento en sus distintas etapas, ¿no? Uno puede ir añadiendo al inicio de un proceso de producción estos aditivos, en un proceso intermedio de producción estos aditivos o al finalizar la producción estos aditivos, ¿no? Durante distintas etapas de la fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, acondicionamiento y almacenamiento, más etapas de transporte o manipulación. También tenemos otro concepto de aditivo alimentario. Ojo, es cualquier sustancia, obviamente autorizada, regulada por los entes nacionales o internacionales, que no se consume normalmente como alimento. Es decir, no es alimento por sí mismo, ¿no? Tampoco se usa como ingrediente típico de un alimento. Ejemplo, queso, huevo, no es típico de ese alimento. Tenga un valor nutritivo cuya adición intencional al alimento para un fin tecnológico, inclusive organoléptico, en distintas etapas, una vez más, fabricación, elaboración, envasado, empaquetado, transporte, almacenamiento, llegue a provocar o pueda esperarse razonablemente que provoque, ya sea de forma directa o de forma indirecta, el que ella misma o sus subproductos lleguen a ser un complemento del alimento o afecten a sus características. Y obviamente este tipo de aditivos debe ser declarado, ¿no?, de forma obligatoria en la etiqueta. Tenemos coadyuvantes de tecnología. Voy a leer el chat. Una vez más se escucha muy bajo. Ya. De los coadyuvantes de tecnología. Es otro tipo de cualquier sustancia, estos coadyuvantes, excluidos obviamente equipos y utensilios utilizados en la preparación y conservación de un producto, que no se consuma por sí misma como ingrediente alimentario y que se utilice intencionalmente al coadyuvante, ya sea en la preparación de materias primas, alimentos o sus ingredientes con fines tecnológicos durante el tratamiento o fabricación. Vamos a observar un ejemplo en breve. Debe ser eliminado del alimento o inactivado, pudiendo aceptarse la presencia de trazas de esta sustancia o sus derivados en el producto final. Acá está, por ejemplo, un proceso alimentario en el que podemos observar la elaboración de vino, ¿no? Ingresa materia prima por la parte superior de estos tipos de equipos, ingresan lo que son enzimas o cultivos, ingresan a etapas de extrusión, lo que es etapas de extracción del jugo característico, ingresan a cubas de fermentación. Posteriormente, cuando llegan a cumplir parámetros,
ingresa el aditivo alimentario. ¿Qué aditivo llega a ingresar al vino? Ingresa ¿no? El SO2, dióxido de azufre, como aditivo alimentario. Posteriormente es bombeado a la cuba de fermentación y ya se puede monitorear parámetros, ¿no? Hasta tener el producto ya cumpliendo los parámetros, proceder a bombear previo filtrado y demás. Y podemos llegar a añadir incluso al vino agentes clarificadores, sedimentadores o floculantes para poder llegar a tener un vino sin problemas de color o sabor, ¿no? Y el vino posteriormente ya puede ser embotellado, ¿no? Es un proceso donde llegan a ingresar aditivos. Del uso de aditivos en los alimentos hay razones principales por las que sí o sí uno tiene que llegar a utilizarlo, ¿no? Los aditivos tienen costo y obviamente si no fuera necesario las empresas no las usarían. Cada aditivo tiene un fin específico en la dosis adecuada y pueden servir para conservar la consistencia del producto, de cualquier tipo de producto, ¿no? Puede ayudar a mejorar o mantener el valor nutritivo, puede y sirve para conservar el alimento sano y con sabor agradable, consumible. Sirve también para prevenir una fermentación o controlar la acidez o alcalinidad del producto. Y sirve para mejorar el sabor y darle un color deseado, apreciable, agradable, ¿no? Se puede prohibir el uso de aditivos en determinadas condiciones, por ejemplo, cuando disminuya o haga que el alimento rebaje su valor nutritivo. Ahí se puede prohibir el uso de aditivos. O se puede prohibir cuando permita disimular una calidad de defecto, ¿no? Si un producto está, imagínense, podrido, yo le añado tal vez azúcares, algunas sales y demás, lo comercializo, estaría enmascarando el producto. Por ende, estaría disimulando una calidad defectuosa del producto. En ese caso, estaría prohibido el uso de aditivo. O cuando induzca a engaño al consumidor sobre la cantidad o naturaleza del alimento. La carne artificial, por ejemplo. Obviamente, carnes artificiales son de dudosa procedencia, ¿no? Algunos dicen que estos tipos de carne artificial son simplemente tumores. La iniciativa de nuestro colega Bill Gates para poder adulterar la alimentación, realizar un monopolio a nivel mundial, carne para todos, proveniente o con efectos adversos. Nos remitimos a estudios siempre, ¿no? Eso es lo que se llega a comentar y obviamente no estarían siendo las más adecuadas para un consumo natural. Entonces hay todavía la duda, ¿no? Si es que este tipo de hamburguesas o carne de laboratorio, entre comillas, llega a ser un alimento saludable. De igual forma, otra excepción, cuando los productos bajos en grasas, calorías, donde se disminuye el valor nutritivo, puede ser prohibido el uso de aditivos. Hablábamos de las hamburguesas, ¿no? Les comento que hay esencia hamburguesa, esencia carne, es decir, uno puede simular que esto es carne natural, por ejemplo, añadiéndole esos tipos de esencia, lo cual obviamente estaría siendo un alimento ya sintético, ¿no? Por ejemplo, también agregar colorantes a la carne o al vino estaría prohibiéndose. ¿Qué tal si mi carne se volvió pálida, ¿no? Es tipo PSL, carne tipo PSL, y yo le añadí, era un color
ligeramente rojo para poder simular que es una carne tierna y fresca, ¿no? Estaría incurriendo en este caso, en una adulteración. Aditivos naturales y artificiales, hay fuentes, las más características, naturales o artificiales. Los aditivos pueden derivar de distintos tipos de fuente, ya sea de origen natural, que se pueden encontrar en otros alimentos de origen vegetal, animal o de origen mineral, o pueden ser productos idénticos al natural obtenidos por síntesis, ¿no? O pueden ser productos obtenidos por modificación de sustancias naturales, es decir, con un proceso de fabricación para los mismos. O pueden ser productos artificiales, ¿no? Distintos tipos de productos ya sintéticos, ¿no? Que se obtienen mediante la reacción química, por ejemplo, de distintos compuestos. Pueden ser colorables, por ejemplo, este tipo de colorantes derivados de sales de hierro, de sales féricas, son de origen mineral. Tenemos clases funcionales de aditivos. En sí están descritas 23 funciones a tomar nota, por las cuales nosotros podemos ir desarrollando productos alimenticios en base a la función que necesitemos. Están clasificados en 23 funciones. También son hasta el momento más de 350 sustancias aprobadas por el GEFSAT, ¿no? Entre las funciones principales pueden ser estas: colorantes, sustancias aromatizantes, estabilizantes, antioxidantes, glaseantes pueden ser agentes humectantes, se emplea para productos panificados, por ejemplo, antihumectantes también o conservantes, pueden ser resaltadores de sabor, edulcorantes, por ejemplo, sustancias espumantes, o podemos necesitar lo contrario, ¿no? Para la cerveza sí necesitamos espumantes. Para el envasado o una etapa de envasado de jugos necesitamos antiespumantes, lo contrario, ¿no? Pueden ser agentes espesantes, pueden ser mejoradores de alguna característica, por ejemplo, de masa, pueden ser sustancias secuestrantes, pueden ser fermentos del tipo químico, no natural, ojo, fermentos químicos, pueden ser reguladores de acidez, pueden ser acidulantes, emulsificantes o mejoradores de harina. Pueden ser agentes de firmeza, por si necesito obtener mayor firmeza en mi proceso productivo, le voy a añadir agentes de firmeza. Estabilizantes de color y gelificantes. Esas son las 23 principales funciones que podemos llegar a obtener a partir de aditivos alimentarios. De la necesidad tecnológica de emplear estos aditivos. Tenemos siempre el uso de estos como necesario para tecnologías de fabricación específica, las que usan maquinaria mecanizada, por ejemplo. Observemos una de moldeado de pastillas. Ese tipo de maquinaria, por ejemplo, de moldeado de algún tipo de pastillas para que éstas no se lleguen a pegar como tal en pastillas, se llegan a usar insumos alimentarios, ¿no? Con el fin de que el producto no llegue a tener mermas y llegue a tener una forma definida. Entonces vamos a necesitar para elaboración de pastillas un aditivo para poder evitar pérdida. Sirven también para la conservación de alimentos y características sensoriales, para resaltar características sensoriales de los mismos.
Ahí está de la tecnología de fabricación, podemos necesitar para esto emulsificantes, estabilizantes, espesantes, agentes de cuerpo o para mejorar cuerpo o viscosidad, para elevar el grado de viscosidad de un alimento. Pueden ser gelificantes o agentes de firmeza, clasificados también en este tipo de función para tecnología de fabricación están los humectantes o antihumectantes, espumantes o antiespumantes, glaseantes, mejoradores de harina o fermentos químicos. Esas funciones son clasificadas para tecnologías de fabricación. Para la función de conservación de alimentos están también los conservadores, están los antioxidantes y esto lo vamos a llegar a observar a detalle en lo que es el curso que se viene y arranca el día de hoy, ¿no? Sobre el desarrollo de productos alimenticios. Lo vamos a llevar a detalle. Está como parte del último módulo que antioxidantes podemos utilizar, en qué proporciones y para qué procesos o para qué productos. También están los acidulantes como conservante. Están los reguladores de acidez como conservante y los secuestrantes clasificados en función a ser conservantes. Están los que pueden llegar a resaltar una característica sensorial del alimento. Podemos escoger colorantes, edulcorantes, obviamente le va a dar un mayor dulzor, entre comillas, su sensación de dulzor, aromatizantes, resaltadores de sabor, como el glutamato monosódico, por ejemplo, o estabilizantes de color, ya que con el transcurrir del tiempo podemos llegar a perder color o de que el color llegue a transformarse en otro tipo de tono color, ¿no? Tenemos aquí a los coadyuvantes, que son otro tipo de aditivos alimentarios. También tienen clases funcionales clasificado en 19 funciones específicas para insumos coadyuvantes alimentarios. Son distintas, ¿no?, a los aditivos como tal. Pueden ser agentes catalizadores, por ejemplo, de alguna reacción. Puede ser levadura biológica, clasificado como coadyuvante. Puede ser un agente de clarificación o filtración. Una pregunta que me hacían colegas mexicanos, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a clarificar un jugo? Me decían. Por ejemplo, este tipo de jugos, ¿no? Que por su naturaleza llega a tener un tipo de tono. Me consultaban cómo podemos llegar a clarificar con qué proceso. En sí, existen procesos tanto mecánicos para poder hacer clarificación de jugos. Si alguien quiere elaborar un jugo transparente, ¿no?, se lo puede llegar a realizar o hacer. Perdería parte de sus propiedades, obviamente, al disminuir la cantidad de turbidez natural de un jugo. Pero les comento que también existen agentes de clarificación donde yo debo de combinar un mecanismo físico, que es el de filtración. Yo puedo elaborar ese tipo de jugos, entre comillas, transparentes, ¿no?, o que sean clarificados. Puedo también emplear agentes de control de microorganismos como coadyuvantes o agentes de floculación en industria alimentaria o de bebidas, agentes y soporte de inmovilización de enzimas, puedo llegar a generar, o agentes supresores de polvo, ¿no? Para evitar que se genere polvo existen agentes supresores de polvo. Esto en industria característica de harinas y demás, ¿no? Agentes para poder sanitizar, lavar o pelar, detergentes, agentes de refrigeración y congelación, agente de desgomado es un tipo de agente, no existen siempre
gomas, pero también existen desgomados que podemos utilizar como coadyuvante. Enzimas o una preparación enzimática que contenga una serie de enzimas ya preparadas específicas para un proceso. Puedo añadir también como coadyuvante un gas propulsor o un gas de envasado. Puedo añadir como coadyuvante lubricantes. Puedo añadir nutrientes para levadura como maltodextrina y otros azúcares, ¿no? O puedo añadir también resinas de intercambio iónico, membranas y tamices moleculares para la parte de coadyuvantes. Tecnologías que se pueden utilizar. Puedo añadir solventes de extracción y procesamiento, como el más clásico, ¿no? El hexano para la extracción de aceite. Hexano grado alimenticio, ¿no? Un disolvente en el cual nosotros podemos ir recuperando aceites, ¿no? Mediante un proceso de extracción con el hexano. También podemos partir de lo que son membranas y tamices moleculares que mencionábamos, solventes de extracción y procesamiento y agentes de inhibición enzimática antes de un paso de blanqueo, ¿no? Existe un procedimiento de blanqueo para productos, por ejemplo, que podemos emplear con algunos coadyuvantes. Algunos ejemplitos y podemos observar acá, ¿no? La diferencia entre ambos. Ojo. Aditivo alimentario es distinto a insumo alimentario o coadyuvante. Aditivo alimentario es el ácido cítrico, acá está. Puede ser también aditivo alimentario. Pasemos al contra, ¿no? En este caso el ácido peracético es un coadyuvante. Los dos son ácidos, se pueden observar. Este es aditivo, resalta el grado de acidez. Y este es ácido peracético, también un ácido, pero en este caso va a ir contra crecimientos microbianos. Va a llegar a controlar crecimiento microbiano este desinfectante. Cera como aditivo puede ser la cera de carnauba, por ejemplo, una cera que se puede añadir al alimento para consumirlo, pero como coadyuvante podemos tener también a otro tipo de cera, ¿no? La carnauba utilizada pero para proceso de desmoldeo. Aditivo al benzoato de sodio, por ejemplo, o coadyuvante el bicarbonato, ¿no? Para levadura. Aditivo una goma acacia, o coadyuvante un carbón activado, por ejemplo, que nos va a servir para clarificar y hacer un proceso de filtración. Un aditivo aspartame, por ejemplo, que funciona como edulcorante o un coadyuvante, ¿no? Levadura de bacterias lácticas para proceso de fermentación biológica, ¿no? Aditivo, un colorante como el Ponceau 4N, que es este, ahí está el colorante, o puedo añadir un coadyuvante, ¿no? Níquel como catalizador. De ahí la diferencia de aditivo o coadyuvante cuando ustedes vayan a ingresar o estén en una industria de alimentos, ¿no? Hay aditivos y coadyuvantes. Y acá está, por ejemplo, una planilla donde podemos observar distintos alimentos y cada uno de estos llega a contener algún aditivo alimentario. Lo vamos a observar traducido más adelante. Solo vamos a describir unos dos por el momento, ¿no? Tenemos aquí un jugo, por ejemplo, en el que se ha llegado a añadir benzoato de sodio. Tenemos otro tipo de jugo clarificante para diabéticos, por ejemplo, en el que se ha llegado a añadir benzoato de sodio, aspartame y una combinación con ciclamato, ¿no? Dos edulcorantes.
O tenemos aquí un vino blanco en el que se ha añadido dióxido de azufre, ¿no? Y en breve vamos a volver a repasar esa diapositiva. Pasemos a la legislación general para aditivos alimentarios. De la legislación general, por ejemplo, vamos a tener definición, clasificación y uso de aditivos alimentarios basados en principios fundamentales. Uno el que les mencionaba, ¿no? El de la GEFA. Este se encarga de la seguridad y evaluación toxicológica de cada uno de los aditivos y en breve les voy a mostrar la bibliografía que han llegado a compartir esos colegas. Mejor les añadiré en este momento, ¿no? Voy a estar abriendo todo lo que es alguna bibliografía que han llegado a compartir en esos estudios. Mientras vamos a ir exponiendo y esto ya va a estar abierto para la parte final. Vamos a abrir entonces algunos estudios que han llegado a publicar, realizar y hacer nuestros colegas de la jefa, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? A ver si voy a mostrar lo que es el reporte no técnico de la OMS 947 sobre la evaluación de aditivos alimentarios y contaminantes, en los que vamos a poder observar este índice, ¿no? Una parte de introducción, consideraciones generales, todo lo que ha hecho en ese congreso el comité del Códex, la agenda que se ha llegado a trazar, lo que ha definido entre el nivel Noel, por ejemplo, que lo vamos a ver el día de hoy, o el no a él, ¿no? Dos parámetros que se puede llegar a medir en cuanto a aditivos alimentarios. Vienen por sus siglas en inglés, ¿no? No Observed Effect Level, o un efecto no observable, o un nivel de efecto no observable, o no Observed Adverse Effect Level, ¿no? La se añade de adverso, usado por el comité de expertos de la GEFA. Está la evaluación de seguridad para la parte de agentes saborizantes o aromatizantes, por ejemplo, incidencias en lo que es la dieta y demás consideraciones que han compartido, ¿no? Aquí está para aditivos alimenticios específicos, ¿no? Agentes acidulantes han llegado a evaluar y todos estos agentes, ¿no? Sulfato de magnesio, EDTA y demás. 238 páginas y lo vamos a ver un poco en la parte final. Entonces de eso se encarga la jefa. También del uso limitado a alimentos específicos bajo condición específica en el nivel más bajo en lo posible para obtener el efecto tecnológico deseado. También por necesidad tecnológica, previa evaluación de pureza bajo la FCC del Códex Químico de Alimentos para evaluar la pureza, puesto que estos pueden llegar también a tener elevado grado de pureza a considerar. Y vamos a observar la ingesta diaria admisible, ¿no? La IDA respecto a la legislación general. Para esto también se prohíbe el uso de aditivos cuando haya evidencia o sospecha de que no es seguro. Si es que se sospecha que para el consumo con estudios se haya realizado tanto en universidades o entes privados, no se llegue a utilizar. Sirven para encubrir fallas de procesamiento y o manipulación de los alimentos, ¿no? Ahí es donde también podemos prohibir el uso de aditivos. Por ejemplo, si hago quemar una carne, pero le añado otros agentes para disimular un sabor, carbón entre comillas, ¿no? Para encubrir la alteración o adulteración de la materia prima o producto elaborado.
Por ejemplo, si he llegado a tener carne defectuosa que se me ha llegado a dañar, ¿no? Si he tenido carne en mal estado y verificado mediante su color, ¿no? Yo le voy a añadir algunos agentes saborizantes para que no se llegue a sentir ese tipo de defecto en la carne. Estaría haciendo mal, ¿no? El añadir aditivos a un producto cárnico defectuoso, tal vez evidentemente incluso, con el fin de poder enmascarar ese tipo de sabores, olores que vaya a llegar a tener la carne. También para eso está prohibido el uso de aditivos, para inducir al consumidor a error, engaño o confusión, o intervenir significativa o desfavorablemente con el valor nutritivo de los alimentos. En este caso estaría prohibido el uso de aditivos. Obviamente es sancionable, ¿no? Se pueden hacer este tipo de carnes adulteradas otros análisis para poder determinar qué es lo que le han añadido, ¿no? Y ver si es que esa empresa ha incurrido en una falta por uso de aditivos de forma indebida. Puede ser sancionable, ¿no? Vamos a observar también la evaluación de seguridad que hace la jefa del Comité Mixto de la FAO sobre expertos en alimentos. Evalúa la seguridad del uso de aditivos, como hemos visto en uno de sus reportes, ¿no? Ya sean contaminantes, toxinas naturales o residuos de medicamentos veterinarios mediante informes o monografías toxicológicas. Ya vamos a ver algunas, ¿no? En qué consisten esas monografías. Ahí está. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos, ¿no? De este tipo de informes o reportes que hace, en este caso en su versión 84, la jefa a partir del estudio sobre un colorante, el azul brillante, ¿no? Eso han llegado a estudiar a detalle y este resumen, y de eso se encargan, ¿no? Los de la FAO OMS. De igual forma, mediante la asesoría Codex Alimentarios en sus decisiones, y todo esto ha sido creado en 1956, realizando reuniones de forma anual. Este comité de expertos han evaluado más de 2.500 tipos de aditivos alimentarios a nivel industrial. Aproximadamente 40 contaminantes también han llegado a estudiar, y toxinas presentes naturalmente y residuos de unos 90 medicamentos veterinarios. Es un comité importante, ¿no? ¿Cuáles son los miembros de la jefa? Son científicos independientes, pueden ser representantes de una región específica, pueden ser seleccionados por su competencia y experiencia. Miembros también pueden ser los que llegan a actuar de forma individual y no como representantes de un país, ¿no? Ellos pueden ser miembros. De las responsabilidades de este comité de expertos son establecer especificaciones de identidad y pureza de los aditivos. En breve vamos a ver una planilla de identidad de todos, ¿no? También es parte de sus responsabilidades realizar una evaluación toxicológica y evaluación de la ingesta. Ellos llegan a dar recomendaciones, por ejemplo, deliberaciones del comité mediante sus informes o enunciados que mencionábamos, como este, por ejemplo, en qué consistió realizar este tipo de informe, qué análisis y consideraciones técnicas se han hecho respecto a este colorante, ¿no? Y esta es la estructura primaria del componente azul
brillante. Y obviamente lo han llegado a estudiar a detalle, ¿no? Un solo colorante llegó a tener este tipo de estudio. ¿Cuál es el proceso de fabricación? Lo llega a describir acá el comité de expertos, ¿no? El azul brillante es fabricado por condensación, es decir, una síntesis de 2-formilbenceno, ácido 2-formilbenceno sulfónico, ¿no? Con el número CAS de identificación de sustancia química número 90-258, y de esa forma van describiendo en qué han consistido hacer sus estudios, ¿no? Y mediante eso van actualizando la normativa general de aditivos alimentarios a nivel mundial. Se llegan o deben llegar a interpretar los datos obtenidos de experimentos, ya sea con animales de laboratorio, y posteriormente realizar extrapolación a humanos. Eso para poder validar un aditivo nuevo, ¿no? La parte 4 de caracterización química y su fórmula molecular de este colorante, azul brillante, por ejemplo. ¿Cuál es su peso molecular? Observen, ¿no? Tiene un elevado peso molecular. Tiene azufre como parte de su composición, sodio y demás. El número CAS para este colorante, el nombre químico completo es este, ¿no? Sus sinónimos, por ejemplo, con los que podemos encontrarlo en el mercado, está en SIN 133, por ejemplo, ¿no? O E133. El açaí aquí está, no por debajo del 85%. La descripción es un polvo granulado color azul este colorante, ¿no? La funcionalidad de su uso es como colorante y su grado de solubilidad también es estudiado tanto en agua como en etanol. Y de esa forma se va realizando el estudio, ¿no? De un solo aditivo. Está ahí toda la parte de bibliografía, ¿no? Y el reporte que interesa mucho, la tabla 1, por ejemplo, y la tabla 2 de especificaciones y su estudio, ¿no? Está estudiado en Japón, Estados Unidos, en la Unión Europea, parte de legislación, y sus consideraciones técnicas, emitidas por ese comité de expertos. Posteriormente vamos a poder evidenciar si ese aditivo es potencial tóxico y ver la dosis que podemos llegar a suministrar. Eso para evitar toxicidad aguda, toxicidad subcrónica, toxicidad crónica o toxicidad en el proceso de reproducción, y evidenciarlo eso en las generaciones, ¿no? Puede tener un potencial genotóxico ese aditivo, puede ser carcinogénico, puede ser teratogénico, puede dañar órganos, dependiendo a la dosis, puede llegar a emitir una respuesta a lo largo del tiempo y efectos acumulativos. Se puede consumir todos los días, ese insumo o aditivo puede ser bioacumulativo, ¿no? Datos toxicológicos, la dosis sin efecto adverso observado es llamado NOEL. Recuerden, dosis sin efecto adverso observado. La NOAEL es con efecto adverso observado. Es el nivel sin efecto observado, que se mide en miligramos por cada kilogramo por persona. Se puede extrapolar los resultados a humanos por un factor de seguridad, generalmente de 100, que son las diferencias de sensibilidad entre especies analizadas, que pueden ser ratones, cerdos, monos y demás, y heterogeneidad de la población humana. De la evaluación de seguridad de los aditivos alimentarios, existen estudios toxicológicos hechos en animales de laboratorio. Ratones, por ejemplo, generaciones de ratones y demás, donde se observa
o hace un estudio bajo una toxicidad aguda. El clásico de L50, ¿no? Una dosis elevada. O se puede hacer estudios con una toxicidad subaguda, subcrónica, con una dosis diaria inferior al DL50, pero por un lapso largo de 90 días. O se puede hacer unas pruebas de toxicidad crónica, ¿no? Una dosis diaria pequeña por un año en roedores, por ejemplo, o 2 años en no roedores. Entonces, en eso consiste realizar el análisis. Los estudios toxicológicos en animales de laboratorio, tanto la FAO como OMS, han llegado a reportar que puede existir mutagénesis, teratogénesis o carcinogénesis. De acuerdo al NEANO, este NEANO es el nivel de efecto adverso no observado, es la cantidad máxima en la cual no se ha observado el efecto adverso alguno. En los demás niveles ya se ha llegado a observar, a eso se refiere. La ida es la ingesta diaria admisible, es la cantidad máxima de un aditivo alimentario que debería ser consumida con seguridad, pero de forma diaria durante toda la vida. A eso se refiere la ida, ¿no? Se expresa en miligramos de aditivo por cada kilogramo de peso corporal y se multiplica, ¿no? Si yo peso 60 kilos, voy a multiplicar esos 10 miligramos por 60, me va a dar 600 miligramos por día, ¿no? Que puedo llegar a consumir de forma segura. El IDA es igual al NEANO dividido entre 100 y significa nivel de ingesta seguro. Se debe extrapolar al humano con la ida. Se usa un factor de seguridad de 100 en lo posible. Es un factor muy seguro, ¿no? A diferencia de 60 kilos como yo, por ejemplo. Se establece que los humanos son 10 veces más sensibles que la especie en experimentación. Esa es la consideración, ¿no? Los humanos son 10 veces más sensibles, ojo, que una especie natural. Y luego por 10 para abarcar todas las etapas del ciclo vital. De ahí viene ese número, ¿no? 10 por 10 da 100. Se deben revisar periódicamente para sugerir cambios necesarios y de eso se encarga la jefa. La información se obtiene de información científica, se puede obtener de informes de la FDA también, de la Unión Europea respecto a análisis de insumos alimentarios. Siempre vamos a ver algunas páginas de interés y del Códex Alimentarios. Los aditivos deben cumplir con normas de identidad, pureza y evaluación de toxicidad. Sin esos datos, obviamente no se debería comercializar a nivel mundial. Veamos el parámetro Noel. Es la mayor concentración o mayor cantidad de una sustancia encontrada de forma experimental que no llega a provocar alteración adversa detectable en el cuerpo humano, ¿no? En la morfología, en la capacidad funcional, crecimiento, desarrollo o esperanza de vida animal medida en miligramos por cada kilogramo por peso, ¿no? Ahí está la ingesta diaria admisible o aceptable. Es el valor extrapolado para hombres, ¿no? La ida es igual al Noel dividido entre el factor de seguridad, que era 100. Tanto el NOAEL como el NOEL, por sus siglas inglesas, son las dosis más elevadas de la sustancia que no han mostrado pruebas de tener efecto perjudicial para salud en animales o personas. Esta ida es una cantidad estimada de una sustancia química, ¿no? Expresada en miligramos por cada kilogramo de peso corporal, que se puede ingerir de forma diaria durante toda la vida sin representar un riesgo para la salud. Según los conocimientos toxicológicos disponibles en ese momento de evaluación, puesto que esto va
modificándose a lo largo de los años. El concepto de ida se basa en la premisa de que todas las sustancias químicas son tóxicas. Esa va a ser la premisa, ¿no? Y su toxicidad puede variar según la naturaleza del efecto y la cantidad necesaria para producir signos y síntomas tóxicos. Estos valores de ida ya vienen en tablas y los valores se asignan únicamente a sustancias con algún expediente toxicológico completo. Si nos quiere decir que no está estudiado o no está dado de alta ese producto químico. Esto es elaborado de acuerdo con los protocolos y requisitos de la JEPA, del Comité de Expertos, ¿no? La jefa establece valores IDA de ingesta diaria admisible de forma numérica, aceptable o no asignado, o no especificado o no limitado, o temporal, ¿no? La ida, por ejemplo, de indigotina es igual a 5 miligramos por cada kilogramo de peso corporal. Si yo soy un adulto y peso 60 kilogramos, pues voy a multiplicar 5 por 60 y me va a dar 300 miligramos por día que puedo llegar a consumir de indigotina. Lo propio para niños, ¿no? Si es que es un alimento que se proporciona a niños de indigotina, puedo multiplicar estos 5 miligramos por cada kilogramo por 30 kilogramos del niño, kilogramo por kilogramo se va y me queda que el niño puede consumir hasta 150 miligramos por día de indigotina. De esa forma se llega a realizar el cálculo. La ida, ojo, no es definitiva. Pueden existir algunas situaciones excepcionales que justifiquen la necesidad de una reevaluación. Por ejemplo, si existe nueva información sobre la seguridad de aditivos, si existen nuevos usos de esta sustancia en alimentos, no solo habrá servido, por ejemplo, para mezclar, tal vez habrá servido para conservar y se vaya descubriendo nuevas funciones que podría cumplir, o nuevos métodos de fabricación que existen de alimentos. Y por eso el IDA, por ejemplo, para el ciclamato ha ido cambiando de forma temporal, ¿no? En el 67, por ejemplo, estaba permitido hasta 55 miligramos por kilogramo de peso corporal. Eso ha sido temporal, obviamente. Y se ha demostrado que existe un metabolito a partir del ciclamato, la ciclohexilamina, ¿no? Que causa o puede causar atrofia testicular observado en ratas. Así que el noel ciclamato puede llegar a tener una tasa de conversión de hasta el 30%. Es por eso que desde entonces se le ha llegado a no asignar una ida. En el año 70, en el 74 se ha realizado y ratificado el estudio, tampoco se le ha asignado. En el 76 tampoco se le ha asignado. Ya en el 77 se ha podido observar que se podía admitir hasta 4 miligramos por kilogramo de forma temporal esta asignación. Ya en el 80 se ha ratificado 4 miligramos por kilogramo de peso corporal y en el 82 se quedó hasta con 11 miligramos por kilogramo de peso corporal. Es decir, que esa ida va cambiando a lo largo del tiempo conforme se vayan a realizar nuevos estudios. No se puede suspender o incrementar la ida para insumos. De legislación específica existe la legislación positiva que podemos utilizar para usar aditivos alimentarios y coadyuvantes tecnológicos. Solo pueden usarse si están definidos explícitamente, ojo, en legislación específica, ¿no? Con las respectivas funciones,
límites y categoría de alimento permitido. Lo que no esté incluido en la legislación obviamente no se puede llegar a utilizar. Ojo. Las referencias internacionales extranjeras siempre van a estar en el Códex Alimentarios, en el GEFA, en el CCFA, la norma general para aditivos alimentarios, que lo vamos a observar también en los módulos del curso que arranca el día de hoy. En normativa referencial de la Unión Europea bajo sus directivas, las que vayan a lanzar. También en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el EFSA, ¿no? De igual forma, en el FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y en normativa armonizada del Mercosur, por ejemplo, la GMC 11-2006. Vamos a observar que existe también normativa regional, por ejemplo, ratificada, norma específica para alimentos, categorizadas por alimentos no armonizados en Mercosur. Está en esas de solución, por ejemplo, leche, productos lácteos, bebidas, productos como de frutas, aceites y pescado, y publicaciones posteriores a categorías armonizadas. Estudiando algo de legislación, tenemos, solo por mencionarlo, ¿no?, legislación brasileña que se enfoca en estas resoluciones, tanto para carnes, cereales, mermeladas, salsas, y nosotros vamos a ver también la actual aplicado a nivel mundial. También, por ejemplo, para colorantes se establecen esas resoluciones. Autorizar el colorante para dulces y caramelos, también para sopas, vegetales o bebidas no alcohólicas, pero no está autorizado para el uso en panes en Brasil, ¿no? Otros estándares, también existe una resolución para edulcorantes o aditivos según buenas prácticas de fabricación, o también para los aromas, ¿no? Las buenas prácticas de fabricación son el límite de uso quantum satis, así se le llama, ¿no?, la cantidad suficiente para obtener el efecto tecnológico deseado, o ida no especificada, no limitada. Están medidas para prohibición. Por ejemplo, se llegó a prohibir uso de bromato en distintos países para pan, ¿no? Se llegó a prohibir también goma konjac, que era esta, y otros aditivos gelificantes para gelatinas en mini embalajes, ¿no?, o propilparabeno. Para usos diversos también se lo ha llegado a prohibir. Aquí está un informe para el tema de bromatos, por ejemplo, donde se puede encontrar ese informe en páginas, recurriendo al Brasil, por ejemplo, en páginas de la Anvisa, su organismo de vigilancia sanitaria, la Anvisa del Brasil, en el cual se redacta, ¿no?, que se ha llegado a analizar el informe de expertos de la FAO-OMS del jefa número 39, realizado en Italia, ¿no? Y a partir de eso se ha llegado a prohibir el bromato de sodio y potasio en alimentos. También respecto a la rotulación, hay normativa tanto nacional como internacional específica que establece que debemos realizar la declaración obligatoria de aditivos en la lista de ingredientes, que incorpore la función y nombre o el número SIN, ¿no?, del Sistema Internacional de Numeración, o según la agrupación de funciones declarada después de los ingredientes, el aroma, sabor y función, ¿no? Ahí está el sistema, por ejemplo, de numeración internacional. Para aditivos alimentarios, desarrollado este sistema por el Codex Alimentarios. Sirve para identificar aditivos en listas de ingredientes o cómo declararlos. Con ese número SIN, ¿no? SIN 331,
118 que observábamos. ¿Qué significa 100, 202? Por ejemplo, significa conservante de sorbato de sodio. Y aquí tenemos los varios números SIN, de entre los más usuales. Y aparte existen las familias que les vamos a llegar a dotar, ¿no? Por ejemplo, el SIN 220 es el dióxido de azufre, el 330 ácido cítrico, los más usuales, ¿no? El 415 gomaxantán, el 460 y celulosa microcristalina, el 621 glutamato monosódico, 951 aspartame, 1201 polivinil, pizolidona, el 102 tartracina que ha quedado prohibida o regulada bajo otras de solución allá en Brasil, ¿no? Tenemos también normativa del Mercosur que se puede llegar a utilizar, pero todo esto debe realizarse en forma preparatoria, ¿no? Realizar un proyecto de resolución ante el Mercosur, enviarlo a consulta pública en 60 días, mientras vayamos a tener sugerencias, poder renegociar este tipo de resolución, homologarlo, por ejemplo, y elevarlo a la GMC, la EEPP debe tener coherencia y también su opinión y es aprobado por la GMC para poder recién ser internacionalizada en 180 días. Puede existir ampliación o inclusión de su uso, eso por iniciativa de cada ente regulatorio a nivel nacional o por cumplimiento de acuerdos con el Mercosur o por exigencias del sector productivo, ¿no? Que indiquen que sin ese aditivo o insumo no se puede llegar a elaborar de forma adecuada productos alimenticios. También con el correspondiente respaldo, ¿no? Para ampliación o modificación del límite máximo de aditivo alimentario usado. Hay que llegar a registrarlos a nivel nacional, excepto los que estén dentro del listado de la farmacopea porque son de uso médico, o de las buenas prácticas de fabricación, o sean aromas o enzimas preparados o preparaciones enzimáticas. Con registro obligatorio todos los demás aditivos o asistentes de tecnología. De la mezcla de aditivos, todos con registro obligatorio, si es que va a ser una mezcla registrada, o si se va a dispensar una mezcla no registrada, o al menos con un registro obligatorio si va a ser mezcla registrada. Los informes que aprueban especificaciones de pureza, recuerden, la jefa y el FCC, la Food Chemical Codex, ¿no? Para eso nos vamos a enfocar siempre en los límites de contaminantes, por ejemplo, arsénico, plomo y métodos de análisis. Observemos qué métodos, ¿no? Esos métodos se pueden encontrar también en bibliografía como el compendium sobre especificaciones de aditivos alimentarios. Es ahí donde tenemos metodologías de análisis que podemos llegar a utilizar. Esto para preparaciones enzimáticas, por ejemplo. La parte de abreviación, ahí está HPLC que se puede llegar a utilizar. Esto debe ser para un insumo. Por ejemplo, para estar escribiendo las metodologías de cromatografía de masa, espectrofotometría de masa, para qué nos sirve, cuál es su principio. Mediante esa metodología se llega a analizar y determinar picos, ¿no? De qué cantidad puede existir de ese insumo. Otro tipo de metodologías, ¿no? Resonancia magnética nuclear. Se puede recurrir a métodos de igual forma basados en propiedades físicas
como puntos de ebullición, destilación y demás para aditivos alimentarios, ¿no? Ahí están algunas de las metodologías. También se puede usar volumetría para algunos y se describen acá, ¿no? Si es que yo quiero, por ejemplo, analizar la actividad de la celulosa, ¿no? O si es que quiero, a ver, veamos al azar uno. Es que quiero, por ejemplo, analizar o determinar o determinación de hidrocarburos aromáticos, ¿no? Ahí está, puedo obtener o partir de una fase líquida en cromatografía de gases y emplear la metodología que describe acá estándar, ¿no? A la vez de que debemos controlar los aditivos y coadyuvantes. Se tiene importancia de las acciones de control sanitario en la área de aditivos. Se deben hacer programas de seguimiento, inspección, control y análisis fiscal. Se puede tener carácter positivo de la legislación que aprueba aditivos y coadyuvantes para alimentos, registro y criterios de pureza. Vamos a observar algunas etiquetas y el objetivo es identificar aditivos a simple vista. Aquí están los insumos traducidos, ¿no? Que puede llegar a tener unas pancakes propionato de sodio. Algunas frutas pueden tener metabisulfito de sodio. Tal vez algún chip puede llegar a tener tartrazina, glutamato crepúsculo y glutamato monosódico. O algunas gomitas no puede llegar a tener amarillo crepúsculo, rojo altura, azul brillante que observábamos, tartrazina, amarillo crepúsculo, carmoicina, azul brillante. O un caldo, ¿no? Eritrocina, ciclamato y sacarina. Podemos tener también algunos cereales, amarillo crepúsculo, rojo altura o azul brillante. Podemos tener fideos o pastas con anato o glutamato monosódico, tartrazina presentes en otro tipo de productos también secos, amarillo crepúsculo o carmoicina o el colorante Ponceau 4R o anato una vez más, o sulfito sódico o metabisulfito potásico en productos frutales. Y también amarillo crepúsculo, rojo altura y azul brillante, una mezcla de tres colorantes para un producto que se verían de esta forma, ¿no? Ahí están los productos terminados que hemos ido mencionando. Este que usa glutamato monosódico, por ejemplo, muy usual, ¿no? Ver en sopas instantáneas. Y hagamos un ejercicio, la sal de mesa internacional, la que se puede llegar a comercializar, debe declarar ingredientes. Parte de ellos puede ser el cloruro de sodio, en más del 90% obviamente. Se puede añadir aluminato sílico de sodio o dióxido de silicio o iodato de potasio a la sal de mesa. ¿Qué agentes son esos? Son antiaglutinantes para evitar apermazamiento de la sal. Además de iodato de potasio, ese se puede considerar aditivo THO. Ahí están los aglutinantes para la sal, antioxidantes para conservar ácidos grasos poliinsaturados y protegerlos de la oxidación manteniendo su valor nutritivo. Otro caso de estudio, ¿no? Galletas con sabor a jamón. Puede tener una serie de insumos, ¿no? Harina de trigo fortificada, niacina, difosfamina, tiamina, ácido fólico, aceite vegetal, azúcar, saborizante artificial a jamón. Ahí está. Fosfato monocálcico, un leudante.
bicarbonato de amonio, otro leudante, bicarbonato de sodio, también otro leudante. Este producto puede contener enzimas proteolíticas y ácido cítrico, ¿no? Todo eso en galletas a sabor. Viendo también en etiquetas internacionales se puede observar el clásico número SIN, ¿no? O del Sistema Internacional de Numeración. En snacks, por ejemplo, ahí está el 405, el 104, el 216 y el 223, mejorador de harina. Está el 216. O para margarinas, ¿no? Generalmente este tipo de etiqueta. Aceites vegetales líquidos interesterificados, agua, leche. Y de ahí se observan el SIN 471, 322, 202, 211, 321, 19, 385 y la 160B, 103 y 106. Ay, todo eso llega a contener una margarina. Bebida de soya sabor uva, por ejemplo, ahí está. Pectina, aromatizantes, colorantes naturales, carmín de cochinilla, antocianina y ahí está, ¿no? La cantaxantina. El ketchup, por ejemplo, agua, tomate, vinagre, sal, refinado y se puede observar que posee antioxidantes, ¿no? BHA y BHT. La sopa de pollo con macarrones, ahí está. Se puede observar que contiene también antioxidantes, ¿no? Aparte de gomas para mejorar su textura. Gelatina de igual forma observen tiene aditivos conservantes, ¿no? Metabisulfito de sodio. Los clásicos helados también tienen el SIN 102, por ejemplo, colorante artificial. La goba de mascar sabor hortela de igual forma puede contener aditivos, ¿no? ¿Está? Estas las gomitas, en este caso, puede contener azúcar, glucosa, almidón, almidón modificado en este caso, y podemos dudar, ¿no? Si es que la tartracina está autorizada y en qué proporción en ese país. Un refresco lime, por ejemplo, ahí está, ciclamato, sucralosa y sacarina en esas proporciones. Está de forma adecuada, ¿no? El refrigerante, de igual forma, agua gasificada, azúcar extracto de cola, cafeína, caramelo y ahí está el SIN 338 del acidulante, ¿no? También una mermelada, por ejemplo, de morango. Vamos a llegar a añadirle eritrocina artificial como colorante. Tenemos al pan, ahí está. ¿Qué podemos llegar a añadir? Colorantes, el rojo, el caramelo 3, clorofila y verde de betezaba, ¿no? O bizcochos, ¿no? Ahí está. También contiene insumos, por ejemplo, el pirofosfato, ácido de sodio, ¿no? De esa forma ir observando cada uno de los aditivos. Podemos remitirnos también a páginas como el de la FAO para poder encontrar especificaciones sobre aditivos alimentarios. Esta es la página, por ejemplo, donde podemos observar tanto la especificación en una monografía, el número CAS, el número del GSFA y el número o nombre tradicional del aditivo. También en la página de la FAO podemos encontrar evaluaciones
químicas y técnicas de los aditivos alimentarios. Y están, por ejemplo, varios PDFs. Yo me descargué del azul brillante, ¿no? Acá. Y podemos observar también otras páginas como las de la Anvisa del Brasil sobre aditivos alimentarios y coadyuvantes. Ahí está la página. También podemos observar la página del EFSA, que llega a tener recursos como para el aspartame, ¿no? Ahí está en qué consiste y qué estudios se ha llegado a realizar. Y podemos observar la base de artículos que ha llegado a publicar el EFSA sobre el tema de aditivos. Ahí están los deportes, por ejemplo, que han generado los del EFSA. La revisión, en este caso, para el aspartame, ¿no? Y distintos tipos de estudio que se han llegado a realizar. Hace instantes veíamos el informe 88, ¿no? Tienen 82, 80, 79 y demás a la vista. Observemos eso. Acá está, por ejemplo, las que podemos observar. Esta que también es de evaluación de aditivos y contaminantes de la FAO, donde se llega a establecer estudios que se han llegado a realizar para distintos compuestos, ¿no? El polivinil alcohol, por ejemplo, o el PEG polivinil glicol, y demás que se puede llegar a citar. Esta, por ejemplo, las del EFSA, de igual forma podemos observar de Europa, ¿no? Su legislación. Clic y se puede observar ahí, ¿no? Para aspartame. Esto ya lo veíamos. Esta es la página de expertos de la FAO-OMS, ¿no? Y han llegado a determinar sus estudios y están niveles para distintos tipos de compuestos, ¿no? La JEFCA en su reporte número 1624-2636 va realizando estudios específicos. Y por último, el de la página, ya está, de la FAO, ¿no? Estábamos observando su informe 84 respecto al azul brillante. Entre los fabricantes, obviamente, vamos a observar algunos: Kramer, la casa de sabores, o Blumos. Ahí están sus páginas características por si necesitan algún insumo. De igual forma, otros tipos de fabricantes, y con eso estaríamos culminando la parte introductoria de aditivos alimentarios, ¿no? Vamos a pasar a la parte de consultas. Voy a leer el chat